Estamos con Marcos Pozzi, que es secretario general del Sindicato de Aceiteros de la ciudad de Rosario. Marcos, gracias por venir, gracias por el tiempo, gracias por estar acá. Bueno, gracias por invitar, Carlos. Bueno, un año difícil, un año de vuelta a la lucha, a las calles. Un año complicado, un año que empezó hoy, hace un año justamente, el 10 de diciembre, se empezó a complicar, con una devaluación que hubo del dólar. Empezamos con una pérdida grande de salario, seguido después con un aumento de tarifa, fueron sacando los subsidios, y más tarde con la ley de base y la aplicación de la reforma laboral, o intentar pasar la reforma laboral, que hemos llevado adelante una lucha ahí, con huelgas, pero ha pasado. Y bueno, todo sigue avanzando durante este año, siguió avanzando de manera que para el bolsillo y para el derecho del laburante creo que ha perdido mucho y se pone mucho en juego de acá en adelante también. Un año difícil. El gobierno celebra los 110, 115 puntos de inflación de este año y bueno, nada, con noticias que salen diariamente o semanalmente donde aumenta la imagen del presidente, aumenta la imagen del presidente. ¿Qué opinas? Hay formas de bajar la inflación. Creo que la que eligió es la que menos nos favorece a nosotros. Una inflación con la economía estancada, con los salarios planchados, en la clase trabajadora en general, ¿no? Nosotros tenemos una política de salario que siempre la comentamos cada vez que podemos, que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil, como dice la Constitución Nacional, cubriendo 9 necesidades, y eso hace que haya una defensa real del salario que cubre las necesidades de los compañeros. Pero bueno, no todos los sindicatos vinieron trabajando en eso y por ahí algo que desnudó este gobierno de cara a los sindicatos es la falta de unidad para hacerle frente, sobre todo esto que decimos, el estancamiento en la economía, que mal que nos pese, tiene que ver con un estancamiento en el bolsillo del laburante, tiene que ver con que hay familias que tienen que elegir si comen 2 veces, si comen una vez. Tiene que ver con que en estas ciudades no se ven, pero en las ciudades más grandes se ven que usan el transporte 2 veces a la semana y trabajan toda la semana, o sea que están durmiendo en cajeros o en la calle, son compañeros con trabajadores, y eso también es una deuda del sindicalismo, me parece, ¿no? Que hoy tengamos de ese 52, 53% de pobres. O sea, en un lugar donde somos 4, la mitad son pobres. De ese 52, 53%, el 40% son trabajadores o viven en relación de dependencia a partir de un salario. Ahí hay un descuido grande de los sindicatos. Llegar hoy a no tener una reserva como para, tanto gremialmente como económicamente, los trabajadores se puedan plantar ante esta situación, al punto de que en muchos sectores hemos venido escuchando que te dicen, si paro pierdo el día, y están más preocupados en llegar a la noche con la panza llena que luchar por los derechos. Y no sé si hay que jugar tanto a esos compañeros como si hay que jugar a los sindicatos que no han descansado en la comodidad de que tenían un partido o una forma de gobierno o un gobierno afín, y hoy se encuentran con esta realidad que revertirla va a ser muy difícil, y si no estamos bien parados va a ser más difícil aún. Ahora, en el mundo sindical es difícil medirlo en número, pero ¿cuántos gremios o qué porcentaje de gremios crees que defienden verdaderamente a los trabajadores y cuántos están en la cómoda? Y es muy difícil hacer una evaluación de ese tipo. Yo creo que tiene que ver con... Generalmente los sindicatos se ven en las malas. Y este año han cerrado muchas fábricas. Hay fábricas que las están cerrando y hay compañeros peleando, como los compañeros de Río Tercero, y no por eso vamos a hacer una evaluación que sean compañeros que se durmieron en la comodidad, pues son compañeros que vienen peleando desde hace mucho tiempo, como son los compañeros de Córdoba, de Río Tercero, no sé si los nombres, que le cierran una química y venían dando una lucha adentro. Yo creo que más allá del porcentaje, me parece que hace rato que el sindicalismo necesita reversionarse, como se diría en la música, ¿no? Bueno, cantar otra cosa, tocar otra cosa, empezar a pensar en otra cosa.
Después el dato de quién quedó cómodo o no, seguramente los compañeros que estén afiliados a un sindicato y que estén escuchando eso harán una cuenta mucho más Ujú. fácil y menos mezquina de lo que yo puedo hacer. Pero te la reformulo, ¿sentís que tiene que haber más compromiso De del los arco sindi- sindical? Sí, claro. Sí. Yo creo que la forma de alimentar la democracia de parte de los sindicatos es luchando. No por nosotros el paro más largo, el otro día lo discutíamos en un ámbito en donde eran mayoría de kirchneristas. Nosotros el paro más largo que hicimos dentro de aceiteros de la Federación, por salario, fue a Cristina, en el año 2015, que nos puso un techo. Y no por eso dejamos de pensar que en realidad esa es la forma de alimentar la democracia que tenemos los trabajadores. Quizás no haciendo política partidaria, o sí, pero internamente y desde la construcción sindical, ubicándonos en el lugar que corresponde. Una vez, en la época que Barcelona jugaba mal, Mm. le preguntaron a Menotti qué pasaba, que el Barcelona no arrancaba, no andaba, se comía 4 todos los tiros. Y Menotti dijo, lo que pasa dice que están todas las cosas cambiadas. El inodoro está en la cocina está en la habitación. Bueno, en este uso ese ejemplo para, poner acento a esto. El sindicalismo tiene que hacer sindicalismo y los trabajadores tienen que sentirse representados por los dirigentes y defender sus condiciones y su salario para que exista una democracia mucho más fuerte. Creo que cuando hablamos de los niveles de democracia débiles tienen que ver con eso. No existe una comunidad eh, que esté en completo acuerdo permanentemente. Y cada sector tiene que representar ese sector y poner en crisis, los trabajadores nunca pusimos en crisis nada, poner en crisis a la democracia para que la democracia crezca. ¿Sentí que el gobierno de Milei elige a los enemigos? Porque en un arranque, digo en la oratoria, ¿no? Digo en lo discursivo, no en la práctica, que sí, como ya hablamos, perjudica el salario, perjudica a los laburantes. Pero hoy del sindicalismo no habla. Sigue eligiendo a las ratas del Senado, a las ratas para descalificativamente, de forma descalificativa, hablar del Poder Legislativo, pero del sindicalismo no habla. ¿Sentís que eligen por momento a los enemigos? Yo creo que sí, que van eligiendo a los enemigos. Yo creo que el avance cultural, el avance sobre la cultura, sobre la sociedad, que viene llevando adelante y viene probando cosas, porque cotidianamente lo escuchamos, eh, tiene que ver con que a qué lugar apunta. Yo no creo que haya dejado a los sindicatos de lado. Lo que pasa es que los sindicatos no se pusieron al frente. Entonces, hoy escuchaba en una radio que decían, están los que están a favor de Milei y están los que están en contra de Milei, pero enfrente de Milei no hay nadie, porque no sacás la palabra Milei, digo. Y el sindicalismo tampoco está, tampoco estuvo hasta acá. Eh, Más allá de las centrales, que a mí mucho no me gusta opinar de eso, pero es inevitable pensar de que son centrales que vinieron acomodándose a cada gobierno que estuvo, y no logramos conformar un frente que le digan, mire, bueno, acá estamos nosotros, discutamos cuánto tienen que ganar los laburantes, bajo qué condiciones tienen que trabajar. Es increíble el avance, por ejemplo, de los sistemas de monotributistas que hay. Y eso sabemos que desfinancia las jubilaciones, desfinancia el Estado. Bueno, me parece que al atacar Milei al Estado directamente, porque él dice que es un topo, es como que generaliza y bueno, el que asoma la cabeza a ese le apunta, pero no veo que desde las centrales Mm. pongan el pecho, ¿no? Entonces no, es difícil que lo elija como enemigo en estos momentos porque no pasó nada hasta ahora. ¿Y cuál es, bueno, al margen del beneficio personal, que me hago cargo de lo que digo de algunos sindicalistas, pero cuál es el beneficio de no estar del lado del laburador? Es muy cómodo el sillón donde te sentás cuando sos sindicalista. Por eso digo que la clase trabajadora tiene que poner en crisis a sus dirigentes. Por eso digo que los dirigentes tenemos que poner en crisis a los dirigentes que tenemos arriba. Y en ese ida y vuelta creo que está el secreto para poder pensar la realidad de otra forma. Eh, en cuanto a qué es lo que hace que un sindicato esté cómodo, la verdad,
así respuestas de análisis no puedo hacer. Sí, podemos mirar para atrás los últimos 8 años y vas a encontrar muchos sindicalistas en sillones de diputados, en sillones de la clase política, y con poca intervención a favor de los laburantes. Entonces, como que es un lugar, es una construcción de poder que se mal usa y que termina no siendo favorable y mucho menos representativo de la clase a la que te ayudó o que te ubica en esos lugares, ¿no? Entonces me parece que va por ahí un poco el sentido que muchos sindicatos le dan a sus luchas, o llamémoslo como sea, tiene que ver con eso, una salida más partidaria, política, y no mirando a las bases y viendo cómo se avanza. Ujú. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que hay sindicalistas que no defienden a los trabajadores, sindicalistas que claramente se ve que han generado un patrimonio enorme. ¿Qué falta para que los trabajadores o las bases reestructuren? Porque tienen el poder de reestructurar esa cúpula sindical. Bueno, ahí también me parece que entra en juego la famosa batalla cultural. Sumado en estos tiempos, creo que a esto de estar más afianzados en sobrevivir el día a día que en organizarse. Eh, pero además porque nos vienen implantando un chip de que acá te salvas solo. Mm. Lo colectivo no es bueno. Y me parece que desde los sindicatos no hicimos nada para cambiar eso. Y cuando digo eso, no es nada más hacer huelga. Tener una incidencia social, cultural, dentro del grupo de colectivo de trabajo, dentro de las comunidades en donde están los colectivos de trabajos, y un poco en esa línea vamos yendo con nuestros sindicatos. Con mucha participación en la comunidad, entendiendo que la plata que ganamos nosotros, de la riqueza que generamos nosotros, acá en la zona queda en Villa Gobernador Galvez, queda en Rosario, queda en Alvear, en Lagos. Nosotros ni la fugamos, ni compramos dólares, digo, la usamos para vivir. Y esa es la primera discusión, y es la primera discusión que tenemos que dar entre los compañeros, porque además es una plata que la ganamos porque luchamos todos juntos, porque estamos unidos a la hora de pelear. Entonces, me parece que esa batalla la veníamos perdiendo, pero también tiene que ver con el sentido que se le da en ese aspecto a los sindicatos. No hay una construcción social de los sindicatos. Y con esto no quiero decir que no haya sindicatos que tengan actividades, que muchas veces se priorizan más las actividades sociales que las actividades gremiales. Digo, bueno, pero en un conjunto, y entendiendo que 28, 29 chicos de cada grado, de cada escuela, seguramente terminarán trabajando en una fábrica o en relación de dependencia. Creo que tenemos una oportunidad única de, nosotros que estamos en este lugar, de transformar esa realidad. De contarle a los pibes lo que es juntarte con compañeros para discutir, pelearte con una empresa. Y cuando digo pelearte no es ser el enemigo, sino es pelearte en una discusión, digo, ¿no? Porque esto todo el tiempo sigue, todo el tiempo se reinventa y todo el tiempo sigue. Bueno, hay una falta de reinvención de la clase trabajadora que hace que hayamos abandonado esa parte sociocultural en la comunidad, que muchos lo llaman batalla cultural, y que yo no estaría tan de acuerdo porque me parece que la clase tiene que estar como eje, la clase obrera, ¿no? Pero bueno, ahí está la gran derrota de estos tiempos. Ahora vos lo planteás desde un gremio que logra las mejores paritarias, digo, haciendo una especie de mea culpa, pero que en realidad esto deberían escucharlo los trabajadores de esos gremios que sí, de alguna manera son cómplices de la opresión del trabajador. Me parece ¿Qué que mensaje le das a esos trabajadores que no y, son de aceiteros? bueno, me parece que nosotros lo mejor que podemos hacer es dar el ejemplo. Hoy tenemos una posibilidad. ¿Se contagia? Yo creo que se debe contagiar, sí, se debería contagiar. De hecho, insisto, yo siempre insisto con lo mismo. Tuvimos una oportunidad única de enfrentar la ley de bases y junto con los compañeros de ATE fuimos los únicos 2 gremios que paramos y convocando a todos y llamando al paro total, al paro regional, y no se logró. Lo que no quiere, las cosas generalmente no se logran a la primera. Y si se logran a la primera, te corre el riesgo de que sea una cáscara vacía. Nosotros tenemos una posición dentro de la clase trabajadora, por esto que vos decís, porque hemos
hemos tenido luchas referenciales a nivel salarial, porque tenemos una discusión sobre salud y seguridad dentro de las plantas que también podemos salir a contarla, y porque creemos que a la larga o a la corta siempre vamos a ganar. Lo que va a cambiar es el método. Podemos ganar hablando, podemos ganar peleando, pero nunca bajamos los brazos ante una derrota. ¿Eso se contagia? Yo creo que sí se contagia. A los compañeros que hoy están en un sindicato que mayormente no pelea, yo creo que en algún momento a algunos se le va a despertar, como se dice en la calle, el indio, y va a intentar poner otra voz en la discusión. Y para eso está bueno que nosotros hoy, que tenemos una referencia de sindicato que lucha, estemos ahí y sigamos dando pautas de por dónde ir con la pelea. ¿Con qué gremios tienen mejor sintonía aquí en la ciudad, en la región? Mirá, nosotros venimos de hacer un plenario con los compañeros de San Lorenzo, aceiteros también, y ya hace 3 años, casi o 4, que venimos discutiendo la paritaria con ellos. En principio, la mayor unidad la logramos y la cuidamos con ellos por una cuestión estratégica. Lo mismo hicimos con los demotadores de algodón de Chaco. La federación, Chaco siempre estuvo fuera de la federación, bueno, ahora empezamos a discutir paritaria, y ahí tenemos un ejemplo claro de cómo discutir las paritarias casi sin mellas, ¿no es cierto? Porque tenés todo el sector unido. Y a partir de ahí, acá en la zona, los compañeros, los industriales, los de jaboneros, los de ATE, los fabriqueros, como le dicen ellos, los químicos, hay varios sectores con los que nos fuimos acercando que todavía no terminamos de hacer una unidad, la UON mismo, no terminamos de hacer una unidad como para enfrentar a este gobierno, y de parte de los estatales siempre tuvimos esa barrera que nos diferencia que entre el privado y el estatal, y que hoy nos une la lógica del gobierno nacional de decir el trabajador es el problema, no el estatal o el privado, el trabajador. Hay que bajar salario, el trabajador sale muy caro, las empresas o el Estado o las empresas tienen que poder despedir cuando quieren, bueno, todo ese tipo de ataque que a la clase trabajadora completa como que afianzó un poco la afinidad que siempre tuvimos con ATE, ANSAFE, Ciprus en salud, y eso un poco son los sindicatos con los que nosotros nos venimos moviendo. ¿Qué pensás qué sensaciones te provocan hechos de violencia que se han dado del Estado para con los trabajadores estatales? Bueno, nosotros hicimos un paro cuando los compañeros, fue por la reforma previsional, que fueron a Santa Fe a un acto para pedirle a la Cámara que no vote esa reforma. Lo terminaron filmando y los metieron preso. 5 compañeros que eran, si mal no recuerdan, 3 de ATE, 1 de ANSAFE y 1 de municipales de Villa Cañas o de esa zona. Teodolina. Y nosotros rápidamente ese mismo día le propusimos a los 2 sindicatos hacer una huelga y la hicimos. Es un tiempo muy oscuro, el tiempo en donde vos, si tenés que discutir algo, el poder del Estado avanza prohibiéndote una libertad. Eso ya lo vivimos en otra época. Yo era chiquito, pero se vivió y la clase trabajadora tuvo un ataque muy fuerte en ese sentido. Entonces no lo podemos permitir. Te pueden ganar, puede salir la ley, pero no te pueden prohibir que vos tengas la libertad de expresarte. Ahí estaríamos tocando un nervio muy sensible, me parece, dentro de la clase. Y por eso la reacción. Y no es una reacción mía, es una reacción de mis compañeros, de mis compañeros, y no porque después nos pueda tocar a nosotros. Es porque se está poniendo en juego algo que no se valora del todo y que lo hablamos anteriormente, que es la democracia. Uh-huh. Ahora, en una empresa hay un empleador, hay un gerente, un director que necesita tomar trabajadores. En el Estado hay decisiones políticas que también en algún momento consideran de que hay que tomar trabajadores para cubrir uno u otro lugar. ¿Por qué la culpa es del trabajador? Y si bien
el gobierno como el de Milei hoy instala eso en la sociedad porque la sociedad lo consume o lo considera así. Eso mismo que vos decís me parece que es la respuesta. Instalan una cosa por otra. El Estado tomando trabajadores. Quizá yo nunca hice una evaluación, pero digo, tomando muchos trabajadores, lo que también está dejando de hacer es exigiéndole al sector privado que genere empleo. Y a su vez esos trabajadores que toma los pone con contratos. Entonces sigue siendo el mayor tercerizador de la clase trabajadora, el Estado. Hay una contradicción ahí. Y hay una contradicción que se genera en la sociedad, ya más allá de la clase trabajadora, que tiene que ver con esto de él que vive el Estado de un vago. Y eso también lo instala el Estado. Eso también lo instala el Estado, porque yo pienso que en donde hay un trabajador del Estado hay un derecho que se está cubriendo, que es como deberíamos pensarlo. Pero hay un derecho que se está omitiendo, que es el derecho que tiene el Estado de reclamarle el trabajo, el empleo al sector privado, y no lo está haciendo, porque el sector privado es eficiente. Hablando con un gerente de recursos humanos, que no voy a decir el nombre, de una empresa, me dijo, parecíamos un ministerio ya dentro de la empresa de tanto jerárquico que teníamos. Y entonces vos decís, ¿cómo? Entonces la comparación es un Estado amplio, con mucha gente ñoqui, vaga, pero en realidad es gente que vos deberías generar el empleo porque la riqueza que te está llevando, te la estás llevando de algún lugar, de este país, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay una contradicción con todo eso. Esa pelea es parte de lo que yo te decía antes, de que los sindicatos podamos instalarnos socioculturalmente en las comunidades y poder empezar a plantear este tipo de cosas. Un Estado amplio no es un Estado parasitario, es un Estado que no se anima a hacerle frente al sector privado y a exigirle empleo. En este cierre 2024, Icargill anunció un 5% de reducción. ¿Eso afecta a los trabajadores aceiteros? Es entre un 5 y un 10. No, es a nivel jerárquico. Nosotros nos solidarizamos con los compañeros porque hay un sindicato que recién se armó, que tiene personería jurídica dentro de la supervisión, pero es más a nivel jerárquico y es en Latinoamérica ese porcentaje. Cargill tiene una plataforma de 162.000 trabajadores a nivel mundial y de eso había que sacar, iban a sacar entre el 5 y el 10%. ¿160.000 jerárquicos o en total? No, en total. Pero ya te digo, la reestructuración viene en el sector jerárquico. ¿Sos optimista En el caso de que venga en otro sector, voy a venir más seguido, nos vamos a ver recontra seguido porque la pelea la vamos a dar, ¿no? Pero ¿sos optimista con respecto a ciertas inversiones que hoy se pueden percibir o que pueden llegar a ser noticia con respecto a flexibilizaciones como el RIGI en el país? ¿Notás que eso puede ser, en el caso de que se esté dando, vamos a ponerlo en potencial, puede ser de impacto directo en los trabajadores, en la sociedad, o con ese tipo de políticas, el desembarco de inversiones, que bueno, no, termina generando empleo, con estas reglas y estas condiciones que no protegen al trabajador, no lo terminen beneficiando? mira, con el RIGI, con la reforma laboral, que son las dos cosas que plantean siempre que generan más empleo, Que son paridas con la ley bases, ¿no? son paridas con la ley base. Hay un estudio hecho por la OIT de alrededor de 62 países que propusieron lo mismo para la generación de empleo y no cambió nada. Cuando generar empleo no es generarlo por generarlo nada más. Digo, un país que tiene la riqueza que tiene el nuestro, que tiene el potencial para explotar económicamente, por supuesto que sin destruir el medio ambiente como en muchos lugares el extractivismo avanza. Si no va a tener un régimen de empleo que tenga condiciones para los trabajadores, que yo no creo que pase, si no va a tener un control del Estado para que la riqueza no fluya como que si fuera agua buscando irse nada más, es muy difícil que esto funcione.
es muy difícil que esto funcione, porque ya se vivió en otra época, más precisamente en los 90, que fue cuando empezó con todo esto, que le damos los recursos y le damos las herramientas. Los recursos sería el RIGI y las herramientas serían una reforma laboral. No funciona. Tenés un ejército desocupado en la calle, tenés explotaciones productivas del tipo, eso sí, parasitario, porque consumen hasta donde hay y después se van y te dejan, como ya nos ha pasado con la forestal acá en la zona de Santa Fe, como nos puede llegar a pasar con Vicentín, acá en la zona de Santa Fe también. Entonces, me parece que si no hay un Estado que regule, tanto en el Ministerio de Producción como en el Ministerio de Trabajo, es muy difícil que lo que se genere sea favorable para la clase trabajadora. Ahora, en este contexto poco auspicioso y teniendo en cuenta un 52-53% de pobres, ¿qué escenario nos espera? Creo que en algún momento las bases se tienen que levantar. Algo que no ve el sindicalismo, que tiene que ver con eso mismo que vos decís, que un 40% de ese 52 son trabajadores asalariados. Algo que no ve, se tiene que levantar la gente. Tiene que transformar esa realidad a partir de los sectores de trabajo, de los lugares de trabajo. Y para eso hace falta un afianzamiento en una cuestión cultural básica, que es que nosotros movemos el mundo. Los trabajadores movemos el mundo. Yo descargando una barcaza, vos generando información. Nosotros movemos el mundo. En pandemia quedó demostrado eso. Dejamos de trabajar y tuvimos que estar los esenciales para que el mundo se siga moviendo. Entonces, me parece que el panorama no es bueno si no hay una rebelión en el buen sentido, le digo, ¿no? A partir de los lugares de trabajo, de la construcción social, una construcción social diferente. Yo creo que tenemos una oportunidad única, porque este tipo propone romper todo. Bueno, nosotros estamos proponiendo construir otra cosa. No es tan diferente. No es tan diferente. Ahora, ¿Pero no notás un poco de rebeldía también en un porcentaje importante de los votantes que permitieron que Milei sea presidente? ¿rebeldía en qué sentido? Rebeldía al sistema, por ejemplo, o a lo que veníamos conociendo hoy como estructura democrática, o comprando esto que hablamos, ¿no? De mensajes y de bajada de línea o de instalación de una batalla cultural, Mm. donde nada, la gente un poco cansada de que en realidad el sistema político hasta ahora no le había brindado soluciones y es parte de la culpa de este 50 y pico también por ciento de pobres. Es una rebeldía extraña. Cuanto Te- menos es una rebeldía extraña ¿Por porque qué no te- es colectiva. Claro, pero ¿por qué te lo pregunto? Porque digo, es muy probable que haya, yo creo que hay un gran porcentaje de votantes de que no son de derecha y votaron a este presidente para romper con una inercia que veníamos teniendo de hace 40 y pico de años. Sí, sí, seguramente tiene varios factores. La consecuencia de que Milei sea presidente. Que llegue hasta ahí debe estar influido por varios factores, ¿no? Uno de ellos puede ser el cansancio por el modelo político con el que se venía desarrollando todo. Otro de esos puede ser la falta de representatividad en nuestro sector, en los representantes sindicales, en los representantes políticos, pero no sé si atribuírselo a una rebeldía. Creo que esta vez dijo, no voto esto, y sin medir las consecuencias. Yo no sé si lo otro hubiese sido mejor. Sí sé, creo que hasta acá no había sido bueno. Tenemos que pensar también que en las últimas elecciones tuvimos que votar a un candidato que tenía la inflación en 211, 212, había terminado el año, y con más parches que políticas. Parches económicos, digo, para que nos talle todo. Pero no se puede pensar a un Milei presidente sin una derrota cultural que hemos tenido. Por esto que vos decías hace un rato de, bueno, ¿qué piensa un compañero aceitero de un compañero que trabaja en un hospital público o que trabaja en la FIB o en la ANSES?
¿Qué es lo que piensa? Y ahí perdimos. Ahí perdimos porque ese compañero no hay una empatía de clase ahí. No hay una solidaridad de clase. Y ahí fue donde perdimos, creo. Entonces, no sé si es un acto rebelde. Es un acto para intentar cambiar cosas y de la cual nos tenemos que hacer responsables los dirigentes que estamos representando algunos lugares. La clase sindical, por lo menos varios de los sectores que yo conozco, está permanentemente haciendo esta autocrítica para permanecer en pleno movimiento y no quedarse en la cómoda. La clase política no escuché que haya hecho una autocrítica todavía. Y la misma clase política es la que, de alguna manera, corremos riesgo de que se reestructure para ofrecernos lo mismo. Aprovechando la destrucción que deja este. Claro, y ante eso, ¿qué se puede hacer desde las bases del sindicalismo? Bueno, esto, intentar construir otra cosa. Frentes de Pero resistencia. participando en política. En algún momento la clase trabajadora va a tener que hacerse cargo de eso también. Hoy no está a la altura. ¿Qué ejemplo tenemos? ¿Brasil? Brasil podría ser uno, pero con una diferencia. Sindicalmente en Latinoamérica nosotros somos muy diferentes. Somos muy diferentes. ¿Mejor o peor? Para mejor. Para mejor, mirá lo que te estoy diciendo, para mejor. La llegada de Lula al gobierno es una muestra de que un dirigente sindical puede ser gobierno. Ahora, en Argentina estamos cuanto menos a 10 años de que haya alguien que pueda discutir una gobernación, una presidencia. Me parece a mí, porque hoy el sindicalismo y la clase dirigente no se ocupó de crecer, sí de recoger migajas que le deje el partido o los partidos que estén gobernando de turno. Pero ¿esto cómo lo visualizas? ¿Visualizás un movimiento obrero armando un partido o siendo parte de una de las estructuras que hoy se encaminan a o sos de derecha o sos de izquierda? No, nuestro deseo es, y digo nuestro porque es un deseo de la federación también, es algo que charlamos con Daniel muchas veces, Daniel Jofra, es lograr reconstruir un frente sindical que no necesite ser gobierno para que la clase trabajadora esté bien, que marque el terreno y que tenga una dinámica que nos permita llevar dignidad a los compañeros, llevarle dignidad a los compañeros laburantes, y para eso creo que hace falta un crecimiento de los dirigentes, un crecimiento intelectual que hoy no existe. Hoy no existe, son contados con los de la mano los dirigentes que están pensando otra cosa, que se están repensando todo el tiempo, y por supuesto que tienen más que ver con pensamientos de izquierda, ¿no? Pero son pocos, entonces creo que estamos a años luz de eso, pero es el camino, el deseo de tener un frente que diga, bueno, los laburantes, que no sean lo que hoy son los gordos de la CGT. Negocio mi quintita, vos negociás la tuya, esto y esto. No lo quería decir, pero lo tengo que resolver ahí. Que diga, bueno, acá hay una clase que es la que mueve el país y es la que va a defender a los trabajadores. Creo que por lo menos 10 años de eso estamos. Uh-huh. ¿Sentís que, o haciendo un balance este año, ¿no?, que las capacitaciones, las charlas que ustedes generan son los espacios donde se puede llegar a cambiar esta concepción, donde se puede llegar a construir, donde se puede formar conciencia obrera? Sí, desde lo individual a lo colectivo es ahí. Y digo desde lo individual porque que se formen los dirigentes, que nos formemos los dirigentes es importantísimo. Y desde lo colectivo es porque es una forma también de ir armando un frente, de ir pensando un frente. En la capacitación ocurre algo que es importantísimo para los sindicatos, sobre todo diferentes sectores, es que se instala la discusión. La discusión para construir, ¿no? La discusión para avanzar un pasito más y poder ver de otra manera la realidad y lo que puede venir, en la capacidad de análisis. Pero creo que es fundamental. Nosotros tenemos una línea de capacitación muy fuerte durante todo el año,
en salud, en economía, en historia, en economía ya lo dije, en cuanto a lo que tiene que ver con leyes laborales. Tenemos una dinámica muy potente con eso y a partir de ahí tratamos de acercar otros gremios. En principio de fábrica o fabriqueros del Ujú. sector privado, pero yo creo que esa es la línea. Porque insisto con lo mismo, no se ven dirigentes preparados para hablar de lo que realmente tienen que hablar por la falta de eso. Y realmente la diferencia se nota. Un delegado, un dirigente que se prepara permanentemente a la hora de discutir con una patronal, de poder llevar o poder contar un problema o una situación, es totalmente diferente al que está más cerca del sillón del burócrata. Claro. ¿Y hay participación? ¿La participación es la que ustedes esperan en cada charla, en cada capacitación? Sí, a nivel interno, nosotros en las asambleas mismas que hacemos en la fábrica, los compañeros de fábrica, los que no son delegados, saben que el sindicato va a invertir todos los recursos en capacitación porque es lo que va a hacer que los compañeros puedan ir a defender, los compañeros delegados puedan ir a defender a los laburantes y puedan estar pensando y no quedarse en la cómoda. En cuanto a lo intersectorial, por llamarlo de alguna Ujú. manera, sí, sí. Hay un ida y vuelta que se arma que deja de haber una admiración por lo que hace el otro y pasa, o sea, por el hecho concreto, pero pasa a haber una discusión sobre lo que piensa el otro, ¿no? Y ahí se encuentran un montón de cosas. De hecho, este año hemos hecho encuentros con compañeros de Ushuaia, con compañeros de... Bueno, en la misma que estuvieron los compañeros de Ushuaia había gente de Chaco, de Misiones, del sector docente, con un pensamiento totalmente diferente al nuestro. Ujú. Y sin embargo hubo un montón de situaciones que te acercan y que vos la podés leer de otra manera después. Recién hablábamos de sindicalistas cómodos, políticos cómodos, ¿por qué no periodistas cómodos? Digo, la clave es la participación y si coincidimos, ¿cómo lo trasladás a la sociedad para que la gente se meta más en un club, se meta más en una asociación intermedia, se meta más en el centro de jubilados, se meta? Porque hoy hay una ausencia social en las instituciones. Es difícil eso, es difícil. Nosotros ahora, por ejemplo, cerramos un convenio con un club para la pileta del verano, para los afiliados aceiteros, y al club le exigimos dentro del contrato que, que 2 merenderos de la zona puedan ir 2 veces a la semana a hacer colonia de vacaciones, que son pibes que quizás nunca puedan hacerlo, por la condición social en la que le toca, en la que están sumergidos, o a la que le empujan, porque es Ujú. así. eh, y son actitudes que me parece que hay que contarlas y hay que leerlas en clave de esto que vos preguntás. Individualmente es difícil que las cosas sucedan. Individualmente es difícil que un compañero que trabaja con condiciones de salario bajas llegue a la casa, o no, llegue a la casa a las 5 de la tarde y quiera salir a militar al merendero o al comedor o a la murga, lo que sea que tenga el barrio como espacio de contención. Que no quiero que se transforme en una generalidad porque puede no ser así y de hecho yo conozco muchos dirigentes que no hacen eso, que son todo lo contrario, ¿no? Que lo hacen. Pero no tengo la clave para ver cómo la gente se le despierta la cuestión social por ese lugar. Me parece que desde los lugares colectivos, de lugares de poder como son los sindicatos, deberíamos fomentar eso. ¿Y cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes transmitir? Bueno, aparte de esto, ¿no? De involucrarte con un barrio y de identificar que en el territorio tenés dos merenderos que tienen necesidades o que tienen la posibilidad de que ustedes puedan facilitar la participación en un club. Digo, ¿cómo te metes en las comunidades? Eh, no ustedes, ¿no? Pero cuando también hay una bajada de línea que te dicen, no, los sindicalistas son malos. ¿Cómo haces para poder meterte en esa sociedad, para que la gente también, para que se pueda contagiar, creo que es la palabra, Y de yo poder creo que contagiar? con acciones, a ver, los sindicalistas son malos, hay 72.000 dirigentes sindicales.
Yo no me voy a hacer cargo de lo otro. No, obvio. Eh, Sí. También hay periodistas que tienen cuenta offshore. claro. Nosotros Imagino que no te vas a hacer cargo vos. Bueno, no, me parece que no. desde la acción directa, a nosotros la acción directa en la fábrica nos resuelve todo, que es la huelga. Y la acción directa en el terreno también, pero compensado con una cuestión intelectual. Yo digo, esto que nosotros vamos, que va a pasar, que es muy lindo, que chicos de un merendero que nunca tuvieron la oportunidad de una colonia, que vayan, que lo reciban, que puedan disfrutar algo de todo lo que pueden disfrutar, quizá en su mayoría, el común de la gente, tiene que ir acompañado de una charla, tiene que ir acompañado de, bueno, esto se puede hacer porque hay un montón de compañeros que en la fábrica eligen estar juntos y tiene que haber una discusión por ese lado, una discusión que traspasa la televisión, que traspasa los teléfonos, que tiene que ver con el mano a mano, el día a día, ¿no? Y ese es un trabajo, si se quiere, incómodo, porque te tenés que mover y eso por ahí es por donde tenemos que ir a cambiar la realidad. No hay otra forma de transformar la realidad, me parece que no sea interviniendo. Del cielo no viene, de la clase política tampoco. Tenemos que tomar intervención los sindicatos que creemos que otra realidad es posible. Ujú. En este ida y vuelta que siempre celebro con vos, de poder charlar y poder rosquear un poquito de la realidad. Y volviendo a esto, ¿no? Me quedé con lo que vos dijiste. El trabajador, si tiene un salario magro, no tiene ganas de salir a militar el barrio. Pero no debería ser al revés, digo, porque si vos hay carencia en el barrio, vos tenés esa herramienta para poder, no sé, juntar un par de pibitos para que salgan de la falopa y tengan fútbol o nada, ayudar a la cooperadora de la escuela que van tus chicos a que esté un poquito más linda. Sí, por eso yo te decía que no lo quería decir como una generalidad, porque conozco casos que son todo lo contrario, digo, ¿no? Conozco muchos militantes que ganan mal, que no ganan un mango y que llegan a la casa y están más pensando en llenarle la boca a un grupo de pibes que no tienen para merendar que en quedarse en la casa mirando televisión. No es una intenté que no sea una generalidad, pero digo, atendiendo un poco la realidad de todos, creo que la carencia, como vos la nombraste, la carencia va de la mano de la conciencia generalmente. Hay una construcción de conciencia no del que pudo salir del lugar de carencia, sino del que vive al lado de la carencia. Y me parece que hay una cuestión de transformación porque lo he vivido con muchos compañeros a eso. Pero nada es matemático. No hay una fórmula para decir, bueno, yo me voy de acá y me voy a militar, no sé, a un club de barrio, a ayudar a que se levante y que haya actividades. No, nada es tan matemático. Y sobre todo después de los impactos que hemos tenido, digo, políticamente nos han destrozado en la cultura y en la sociedad. Entonces los intereses pasan por otro lado, por un buen teléfono, por a dónde te vas de vacaciones, por cómo, esto mismo, por cómo marco la diferencia con el vecino al lado, que yo tengo más y él menos. Hay por eso te decía que hay una batalla que ahí la perdimos. Esto que hace que un trabajador del sector privado condene a un trabajador estatal porque es un vago, y hay una batalla perdida ahí. Pero no quiere decir que sea matemático. Sí, además que el que cobra un poco más con cierta estabilidad ya se cree de clase alta. Sí, claro. Sí. O que puede irse de vacaciones, ¿sí? Aún desconociendo que muchas veces esas vacaciones salen de lugares comunes del colectivo, como es un hotel del sindicato, ponele, ¿no? Y que se sostiene porque tiene un montón de compañeros que están en la misma que vos. Exacto. Por eso digo, nada es tan cuadrado ni tan matemático como para pensar que hay una fórmula. Seguramente con el avance de las políticas de Milei, como vienen avanzando, todo se va a ir acomodando en su lugar y otra vez va a aparecer la clase trabajadora y en los sectores más pobres, los sectores más vulnerables, a ponerle el pecho, como siempre hicieron. Siempre lo hicieron. Cerramos el podcast, lo cerrás vos, lo vas a cerrar vos. Nada, haciendo un análisis de este año que va a arrancar, este 2025. Que nada, en lo interno para ustedes y cómo lo ves en lo externo para la generalidad de los argentinos.
Bueno, en lo interno vamos a seguir consolidando las políticas nuestras, la política de salario, la de condiciones, y vamos a seguir peleando contra la tercerización laboral. En la externa ya te dije el deseo que tengo, que tenemos varios dirigentes de la federación y de los sindicatos, que es poder construir un frente que defienda a los laburantes. Y nada, ya que está, un análisis para el año que viene, este año fue muy pesado. Fue un año muy pesado para los que estuvimos en la calle, para los que la peleamos de cerca, y no creo que los próximos, no el año que viene, los próximos 3 años de este gobierno sean diferentes. Creo que va a ser un año de mucha lucha, de mucha calle, en donde los dirigentes vamos a tener que tener la lucidez de hacer análisis correctos. Y bueno, y eso. Pero como siempre decimos nosotros, en la calle, con los compañeros al lado, y yendo para adelante. De paso aprovecho y dejo un saludo para todos los compañeros laburantes de todos los sectores, y que pasen una feliz fiesta y empecemos bien el año. Que no nos saquen la sonrisa. Gracias, Marco. Gracias. Marco Pozzi con nosotros, secretario general de los aceiteros aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, ahí Octavio, Iván, Juani, Virginia, haciendo posible este podcast.